Ok. A ver, a ver. Muy buenas tardes. Estamos de aniversario. Tu micrófono está apagado, Teresa. Buenas tardes formalmente. Disculpen que estaba hablando sola. Les decía que en Casa Abierta estamos muy alegres. Comienza el mes de julio y en este mes ya cumplimos 51 años de estar acompañando a la comunidad, a las juventudes, a las infancias, a las familias. Y estamos muy contentos de poder celebrar con ustedes este aniversario de Casa Abierta. Por eso la actividad del día de hoy se celebra justamente en el marco del aniversario, pero también en el marco de la campaña de Viva la Vida, yo cuido mi salud mental. Y como ya conocemos, el tema de hoy es de mucho interés. Vamos a ver los consumos, salud mental y las tecnologías. Vamos a ver cómo esta trilogía, ¿verdad? En este mundo actual que estamos viviendo, en este entorno marcado por las tecnologías y que es la tendencia pues a seguir en ese sentido. Tenemos el privilegio, ¿verdad?, de tener a Juan Radamés de la Rosa, que es el director ejecutivo de Casa Abierta, que va a presentar el aniversario y también va a presentar el otro privilegio que tenemos de tener a Fabián Chioso con nosotros nueva vez, los que no estuvieron la semana pasada. Les invitamos a que puedan ir al canal de YouTube de Casa Abierta, porque hablamos de las políticas de drogas, la importancia para la salud mental, y fue una participación, unas reflexiones de mucho interés para todo público y esperamos que puedan acceder y poderse enterar y reflexionar sobre eso que abordamos la semana pasada con Fabián Chios. Hoy lo tenemos de nuevo y tenemos de nuevo a Juan Radames de la Rosa, el director de Casa Abierta, que como ya decía, va a hacer una introducción del aniversario. Adelante, Juan Radames. Muy buenas tardes, gracias Teresa. Bueno, yo no quisiera quitarle mucho tiempo a Fabián, porque es un tema del que yo no conozco mucho y me gustaría pues tener la oportunidad de escuchar lo más posible. Fabián está trabajando, está investigando sobre este tema y bueno, quizás es una primicia que vamos a tener en el día de hoy. Pero como dice Teresa, estamos iniciando hoy formalmente las actividades de nuestro 51 aniversario. Generalmente tenemos una serie de actividades que hacemos durante el mes de julio, por vía de la plataforma Zoom y por vía de las actividades normales, presenciales que tenemos. Hay un programa que hemos difundido ya para que las personas que nos siguen en redes sociales pues puedan tomarlo. No voy a dedicar tiempo a explicar ese programa. Pero sí quisiera pues reiterarle nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañan, que nos han acompañado en esta historia ya prolongada, donde, como digo, en una declaración pública que ayer compartimos, donde como organización hemos estado bogando contra el corriente en un contexto nacional e internacional donde el tema del consumo de sustancias sigue siendo manipulado políticamente. Sectores ultraconservadores han logrado mantener una política sobre droga en el mundo, con unas ligeras excepciones, donde seguimos entendiendo los consumos como tema del otro, del que es un delincuente, del que es
una persona que hay que rechazar y no entendemos que, como en el tiempo pasado había con otro tema de salud, que es un tema de salud que necesita ser abordado de manera diferente. Eso hacemos durante toda nuestra historia como organización. Eso hacemos los viernes en estas actividades, intentar darle una imagen diferente, una visión diferente sobre lo que debe ser la política pública en materia de uso de sustancias psicoactivas en cualquier sociedad. Hay algunas sociedades que tienen avance muy significativo que ojalá que pudiéramos mirar hacia allá, pero lamentablemente seguimos mirando hacia las sociedades que mantienen la política de droga atacada en un criterio de siglos, de años, de muchos años anteriores del siglo pasado, digo en el informe que acabo de compartir. Nosotros vamos a tener el día 25 un encuentro por esta vía, donde hablaremos con más detalle sobre nuestro posicionamiento en torno al tema de las drogas en nuestra sociedad y de lo que hemos hecho este año, de lo que hemos estado haciendo, que es lo que hacemos cada año, o sea, intentar estar al lado de la sociedad de la mejor manera posible, a pesar de las limitaciones que tenemos. Así que el 25 yo le voy a hablar un poco más en detalle de lo que sería. Hoy solamente agradecerle su presencia en esta primera actividad de aniversario y por supuesto agradecer, yo no sé si estamos usando un poco de nuestro amigo Fabián, que lo tuvimos el viernes pasado y ya lo tenemos de nuevo hoy. Pero bueno, eso le pasa por ser una persona que tiene muchas cosas que decir y nosotros queremos tener gente que le diga cosas a nuestra sociedad, porque entiendo que necesitamos airear un poco, necesitamos saber que lo que se está haciendo en el mundo en materia de consumo, en materia no es, de tratamiento de esto no es lo correcto. Y un tema muy importante es el tema de la tecnología. No sé qué va a decir Fabián, pero nosotros tenemos que tener muy claro que el mundo avanzó, el mundo cambió, y entonces posiblemente no se trata solamente de decir, la tecnología está acabando con el pensamiento de los jóvenes, pues no se trata solamente de eso, sino que de estudiar el fenómeno y tener respuesta adecuada a lo que podemos entender y debemos avanzar en esa dirección. Como ha pasado en otros temas, negar la realidad nunca ha sido una solución. Eh, Demonizar la realidad tampoco. Es entenderla, comprenderla, estudiarla, como hace Fabián, como está haciendo Fabián con este tema, y ojalá que pues, a partir de su conversación con nosotros hoy, los que somos neófitos en el tema, podamos entender mejor la importancia de la nueva tecnología en esta etapa de la humanidad. Bienvenido Fabián de nuevo y te dejo para que adelante. Bueno, Juan, de nuevo, un placer estar acá y compartiendo la celebración de Casa Abierta, y un privilegio estar por segunda vez ahora, así en poquito tiempo, conversando con ustedes, porque siempre la posibilidad de estos espacios ayudan también a que uno vaya pudiendo poner en algún lado las reflexiones que uno viene haciendo y chequear con el resto de la gente a ver qué les parece. Así que la idea es compartir un poquito con ustedes algunas cuestiones que vengo pensando y que vengo discutiendo también con mi equipo de trabajo, en relación a un tema que se viene imponiendo con mucha fuerza, que es el tema de la tecnología y del impacto. Yo creo que está bueno lo que vos decís, Juan, de poder tener una mirada crítica, una comprensión de un fenómeno que es absolutamente nuevo, que como todos los fenómenos nuevos nos agarra un poco desprevenidos, especialmente cuando aparecen problemas de salud mental relacionados con ese fenómeno nuevo, este, y uno no siente que tengamos las herramientas adecuadas para abordarlo y para trabajar, ¿no? Y sin embargo, las problemáticas aparecen, porque en el consultorio, en los programas empieza a aparecer gente que tiene
algún problema relacionado con el uso de tecnología o algún problema relacionado con específicamente la ludopatía digital. Generalmente eso es lo que más claramente aparece. Entonces, bueno, la idea que voy a presentar acá es un poco una reflexión, casi diría una introducción a un tema que es muy complejo, que tiene muchas aristas y muchas puertas para entrarle, ¿no? Yo lo estuve trabajando la semana pasada en un webinar que hicimos con Naciones Unidas también. Estaba más centrado en el tema inteligencia artificial, pero bueno, voy a continuar con esa reflexión en este espacio. Ahí voy a compartir. Bueno, este es un poco el título. Es un título que no puse yo, me lo propusieron en el webinar que les comentaba de Naciones Unidas, y me parecía interesante porque esto de reflexionar en sí sobre la tecnología en sí misma, puede llevarnos a una reflexión técnica, un conocimiento de las maravillas que hace la tecnología con nuestra vida cotidiana, pero la tecnología es un objeto social, entonces hay que entenderla en un contexto. Por eso me parece interesante, en un contexto y en proceso, por eso me parece interesante pensar el fenómeno de la tecnología en la dinámica de los procesos sociales y comunitarios, cómo nos impacta en la vida cotidiana de las personas, de las familias, de los territorios, de la sociedad, ¿no? Pues como vamos a ver, la tecnología, digámoslo así, llegó para quedarse y su llegada y su aterrizaje y su inclusión, que uno puede decir, bueno, hay como dos momentos. 2007 que aparece el iPhone, aparece Facebook, se fortalece, pega una vuelta de tuerca lo que ahora se llama X, que en su momento se llama Twitter. Aparecen una serie de tecnologías ahí que se instalan y que empiezan, aparece la Internet global, digamos. Entonces, en ese punto se centra de alguna manera como un punto de inflexión en la incorporación de la tecnología a la vida cotidiana de las personas. Y después está la pandemia, ¿no? La pandemia particularmente fue un momento que, bueno, todavía estamos recién empezando a reflexionar sobre lo que fue la pandemia y el impacto, ¿no? En la salud mental, en los modos de relación, en la vida cotidiana de las personas. Pero la pandemia fue también un punto de inflexión porque esto no, por ahí no lo tomen como una afirmación determinante, pero fue como la incorporación masiva de los niños y las niñas al uso de tecnología, ¿no? En esas épocas donde se dieron las cuarentenas, donde se dio la imposibilidad de circular y demás, y empezamos a trabajar desde nuestra casa y a pasar todo el tiempo en casa. Bueno, fue donde masivamente los niños y niñas en edades muy tempranas accedieron al manejo directo de las pantallas, ¿no? Los celulares, las tabletas, básicamente. Y ahí me parece que lo tenemos que tener en cuenta como también un punto de inflexión importante sobre el cual iremos reflexionando. Pero es importante entender esto, la tecnología no existe en el aire, existe en un contexto y responde a una serie de intereses y responde, como lo vamos a ver, a determinados modelos de negocios, a determinadas dinámicas económicas, financieras y de poder. eh, y tiene impactos importantes, no necesariamente malos, porque está bueno poder pensar en términos de esto que decíamos al principio, una mirada crítica, ¿no? Ni demonizar, ni angelizar algo, ni tener una mirada ingenua, sino poder tener una mirada sobre, digamos, los pros y los contras, por decirlo de alguna manera. Pero en el campo nuestro de trabajo, nosotros tenemos que tener en claro cómo impacta.
esta nueva organización de las relaciones sociales en general, a partir de la tecnología, cómo impacta en nuestra vida cotidiana y nuestra salud mental. Y particularmente, la reflexión que vamos a hacer está muy centrada en niños, niñas y adolescentes. A mí me preocupa esa población, especialmente de niños y niñas, porque es donde las nuevas tecnologías tienen un mayor efecto, digamos, ¿no? Después yo les voy a dar algunas bibliografías que son interesantes para empezar a reflexionar sobre esto. A ver si... Ahí está. Entonces, la idea es, bueno, cuando hablamos, para hablar de este fenómeno, ¿dónde miramos? ¿No? Generalmente lo que aparece en el sentido común, en los medios de comunicación, en la preocupación de las organizaciones educativas o de las familias que nos consultan o que uno ve que hacen declaraciones por aquí y por allá, lo que aparece es la adicción al celular, o sea, el uso compulsivo del celular en niños, niñas y adolescentes, ¿no? No puedo despegar a mi hijo de la pantalla del celular. Quiero hablar con mi hijo o con mi hija, pero está prendido con el celular y no me da bolilla. O la ludopatía infanto-juvenil, que es una problemática que empieza a aparecer ahora con mucha fuerza, por lo menos acá en Argentina y lo que conozco de Uruguay y Chile, empieza a aparecer toda la problemática vinculada a las apuestas online de niños, niñas y adolescentes, especialmente de adolescentes de 14, 15, 16 años y demás. Pero eso, si nos quedamos en eso, perdemos de vista que eso es apenas, ni siquiera la punta del iceberg, como decía yo el otro día, es como un cubito de hielo que está apenitas en la punta del iceberg. Es mucho más complejo lo que hay debajo y tenemos que entenderlo, porque estos son emergentes muy, muy básicos y muy visibles, pero no nos tiene que hacer perder de vista toda la dinámica que está por debajo de eso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que el uso del celular se vuelva problemático y genere situaciones de adicción? ¿Y cuáles son las condiciones que hacen posible que niños de 12, 13, 14 años estén metiéndose en situaciones de extrema complejidad vinculada con las apuestas online? Y cómo nadie puede poner un límite, un freno a una situación tan evidente y tan de riesgo, ¿no? Como los estados han perdido la capacidad de regular estas prácticas. Ni siquiera la han perdido porque nunca la tuvieron, digamos. Esta es la otra discusión que vamos a plantear. Por eso me parecía interesante hablar de esto que decía al principio, ¿no? Vincular las tecnologías con las dinámicas sociales y comunitarias, porque es ahí donde nosotros podemos intervenir, en esas dinámicas, en las maneras en que construimos nuestros vínculos, nuestras redes de comunicación. En ese punto es donde, y todos nosotros, adultos, independientemente del... Yo nací cuando no existía nada de todo esto. Yo tengo 58 años, con lo cual la tecnología me la encontré años después de haber nacido. Pero más allá de la edad, esto es un mundo extremadamente desconocido para nosotros. Y ahí es donde nosotros perdemos también o no tenemos los códigos y las referencias necesarias para ver cómo acompañamos a los niños y adolescentes que ya nacen en este mundo, que ya tienen estas herramientas y que tienen una capacidad de aprendizaje y de gestión enorme del mundo digital, aunque no tienen desarrollados todavía, desde el punto de vista del desarrollo cerebral y emocional, todas las habilidades necesarias para saber establecer límites y determinar cuándo sí, cuándo no, hasta dónde y hasta dónde puedo y hasta dónde no, y cuándo una determinada situación jugada en términos de redes sociales se vuelve un problema, ¿no? Entonces ahí es donde la articulación entre el mundo adulto y el mundo infanto-juvenil presenta un campo de posibilidades y un campo de problemas. Es decir, bueno, ¿cómo se hace esa articulación, ¿no? Entonces, cualquier enfoque preventivo tiene que
trabajar sobre los niños y niñas, pero también sobre el mundo adulto, ¿no? Algunos datos, yo si bien soy sociólogo, no, no me llevo muy bien con las estadísticas. Pero si uno mira las estadísticas que hizo UNICEF, hay una red que se llama Kids Online América Latina y tiene sedes en Argentina, en Chile, en Uruguay. Los relevamientos que hacen muestran que es masivo el acceso de niños cada vez más chicos al uso, no solamente al uso, sino a ser poseedores de un teléfono celular, de un smartphone, ¿no? O sea, cada vez hay más cantidad de niños y niñas que acceden a tener un celular con una banda ancha de alta velocidad, con conexión las 24 horas, y un celular que pone a su disposición el acceso a un mundo ilimitado, ¿no? Y hay alguna estadística de Chile que, por ejemplo, está aumentando la posesión del celular en niños cada vez más chicos, ¿no? De 0 a 5 años. Pero ahí es donde aparece, digamos, el mundo adulto es el que habilita de alguna forma que los niños y niñas accedan al uso de celulares y al uso de una tecnología que puede ser de alto riesgo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que poner el eje, no mirando a los niños y a las niñas, pero mirando al mundo adulto, así que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, bueno, todos los datos muestran, ¿no?, que los niños, niñas y adolescentes, que la vida cotidiana está ya inserta, inmersa en la dinámica del mundo digital. Todo el mundo tiene o la mayoría tiene sus accesos a Internet, la mayoría tiene acceso a un celular o a una pantalla, y la mayoría tiene acceso a un mundo ilimitado, donde la condición de niño y adolescente desaparece porque cuando accede a ese mundo se transforma en un usuario más, ¿no? Que ya lo vamos a ver como problemática. La pérdida de la condición de niño y niña protegido por una serie de leyes y la transformación en la condición de usuario y de consumidor, ¿no? Lo que esto nos lleva a pensar es, esperen que, acá. En esta noción del mundo digital hay un trabajo muy interesante que se llama El entorno digital de estos dos autores que siempre me cuesta nombrarlos, Boxkowski y Mitchell Stein. Tienen un texto que se llama Entorno digital. Dice, la principal consecuencia del auge de lo digital en el mundo contemporáneo es que se ha convertido, más que en una serie de tecnologías discretas, es decir, más que en una serie de aparatos y tecnologías que usamos habitualmente, en un entorno que envuelve y modela prácticamente todos los aspectos importantes de la vida cotidiana. Es decir, un entorno que modela, o sea, la dinámica de lo tecnológico, la tecnología tiene la capacidad de modelar nuestra vida cotidiana, el modo en que nos relacionamos entre nosotros y con el mundo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto es un cambio significativo. Los autores hablan de la humanidad se desarrolló en tres entornos distintos. En principio, desde el inicio de la humanidad en adelante, en el entorno natural, donde los seres humanos fueron desarrollando todas las habilidades necesarias para sobrevivir, aprender a cazar, aprender a protegerse, aprender a cuidarse del frío, aprender a organizarse para protegerse de otros grupos que luchaban por los recursos y demás. Pasar de la forma nómada de vida a la forma sedentaria. O sea, la humanidad desarrolló una serie de estrategias y de recursos y de habilidades para adaptarse a ese entorno. En algún momento la humanidad empieza a organizarse en pequeños poblados, en ciudades cada vez más grandes, y ahí aparece un entorno distinto, que es el entorno urbano, que cambia radicalmente la manera en que la gente se relaciona entre sí, la manera en que la gente plantea sus relaciones políticas, económicas, culturales, la manera en que organiza
las condiciones de pertenencia a un espacio social. Y estos dos entornos, el natural y el urbano, dicen los autores, tienen un desarrollo de siglos y de muchos años. Y lo que estamos viviendo ahora es el desarrollo, la apertura de un nuevo entorno, que es el entorno digital, ¿no? Que es un entorno absolutamente nuevo, que no tiene más de 50 o 60 años. Para poner, habría que hacer toda una pequeña historia, pero no nos vamos a meter acá. Un entorno donde se generan, lo vamos a ver ahora, cambios radicales en los modos de vida de la población, ¿no? Y esos cambios traen aparejados cosas positivas y traen aparejados una serie de problemáticas que tenemos que poder desarrollar la capacidad de pensar y de determinar adecuadamente, ¿no? Porque si no nos quedamos con el primer impacto de las situaciones. Y en el caso ya más específicamente clínico de cómo estamos trabajando, uno puede, si no tiene un conocimiento adecuado de la problemática que enfrenta, bueno, va a diagnosticar y va a intervenir mal, sea en prevención o sea en tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, los autores dicen, bueno, el virus, el COVID, fue un evento que atravesó que unió los tres entornos. Dice, un virus que surge del entorno natural, genera un impacto monumental y brutal en el entorno urbano, en la forma de organización de vida de la gente, ¿no? E instala y abre la puerta para que el entorno digital se desarrolle y se instale definitivamente en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Digo como ejemplo y como para pensar un poco la trascendencia de lo que fue el COVID, que yo insisto, lo tendremos que seguir estudiando mucho por los próximos años. Entonces, yo vengo planteando que, además del el viejo y querido sujeto biopsicosocial que hemos aprendido en todos nuestros seminarios, en las capacitaciones y demás, hoy, en nuestra América Latina, ¿no? Si intentamos pensar, yo creo que es necesario pensar el problema de las drogas y el problema puntual esto de la tecnología desde nuestra experiencia latinoamericana, si no, hay mucha bibliografía sobre el modo en que se presentan estos problemas en Europa y en Estados Unidos, pero creo que nosotros tenemos que desarrollar un pensamiento propio. Y el pensamiento propio nos llevaría a hablar de un sujeto biopsicosocial espiritual, porque lo espiritual es un elemento constitutivo de la subjetividad de nuestra América Latina y el Caribe, y es una dimensión de mucho peso en muchas de las sociedades de nuestro querido continente, y también la dimensión de lo digital. Hoy lo digital empieza a ser una herramienta, un elemento que atraviesa y constituye la subjetividad de las personas, ¿no? Generalmente, especialmente en niños y adolescentes, la construcción de subjetividad y la construcción de la identidad y demás se juega en gran medida en las redes sociales o está atravesada fuertemente por el impacto de las redes. Y esa dimensión no la podemos desconocer. Por eso los que queremos trabajar en esto, desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista del conocimiento o de la atención, tenemos que adentrarnos en la problemática de lo digital porque es co-constitutivo. Yo la vez pasada había una especialista en género que dio una charla sobre la problemática de género, etc. Y yo les pregunté en un momento si no le parecía necesario incluir la dimensión de lo digital, porque todas las conflictivas de género que hoy estamos afrontando se constituyen también en el ambiente de lo digital, ¿no? En los discursos misóginos, en los discursos de odio, en todo lo que se juega en las redes sociales, con lo cual hoy pensar, digo, para poner un ejemplo, la cuestión de género por fuera de la dinámica de lo digital es un error, o por lo menos es algo que tenemos que subsanar, ¿no? Esa es la importancia para mí
que pone sobre la mesa la cuestión de lo digital, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los cambios que se dan, ¿no? A partir de esto, de que empezamos a habitar un entorno definido por lo digital? Voy a hacer una lista, una mención muy rápida, pero en principio hay una ruptura de una dicotomía que es propia de la modernidad, que es la distinción entre lo público y lo privado, lo íntimo, que establece que hay determinadas cuestiones vinculadas con lo personal que no se hacen públicas. Y lo público, que es donde se juegan determinadas cosas que pueden ser compartidas por todos y demás. Esa diferencia entre lo privado y lo público es una de las primeras cosas que se rompe con la lógica de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Porque las redes sociales, por ahí Gran Hermano es un ejemplo. Hay un autor que se llama Allen Ehrenberg, que plantea que hacia mediados o fines de los 80, el primer paso en la transformación, en la ruptura de esta dinámica, se da en un programa francés donde una mujer comenta que en su vida íntima no había tenido nunca ningún tipo de orgasmo porque su pareja era una persona que tenía problemas de eyaculación precoz. Entonces, en ese movimiento donde algo tan íntimo se hace público a un público masivo y desconocido, dice este autor, ahí se da como el paso que va a construir esta idea de que lo íntimo, lo privado, empieza a ser un elemento que tiene que ser mostrado públicamente, ¿no? Y hay un concepto, Paula Sibila, que es una autora muy, muy interesante en este campo, y creo que antes Lacan lo había trabajado, el concepto de extimidad, es decir, una intimidad que está organizada en función de ser mostrada públicamente. Bueno, esto es una pequeña ruptura, una primera ruptura y un fundamental que organiza todo, o que es fundamental para la organización de toda esta dinámica y que tiene que ver mucho con todos los riesgos que están asociados al manejo de redes sociales por parte de adolescentes, ¿no? Porque en este mostrar la intimidad, en mostrar para buscar la aceptación y la opinión del otro, se abren caminos muy difíciles de transitar, vinculados con las vulnerabilidades, con todo el proceso de maduración emocional, etc. Y además, esa información, que después lo vamos a trabajar, está manejada por los algoritmos, ¿no? El modo en que uno muestra su intimidad y el modo en que esa información circula y se va a hacer, deja de estar ya en manos de nosotros y empieza a estar en manos de los algoritmos que están diseñados para manejar esta información en términos de un modelo de negocios determinado que después vamos a charlar. Entonces, hay un autor, Yuval Harari, sino el que escribió De animales a dioses, por ahí no me llevo bien con algunos nombres, el que escribió un libro que se llama Nexus, que habla de esto. Hoy la inteligencia artificial y los algoritmos tienen la capacidad de tomar decisiones independientemente de la intervención de los seres humanos, ¿no? Ese es otro libro, Nexus, muy interesante para trabajar y para leer sobre inteligencia artificial, ¿no? Bueno, hay un replanteo del lugar del cuerpo en el aprendizaje, porque Eric Sadem es otro autor que trabaja mucho estos temas, pero hay varios autores que coinciden con esto. Las tecnologías tienden a inmovilizar el cuerpo, ya que el movimiento, eh, para vincularme con los otros, ahora está reemplazado por la pantalla que mediatiza gran parte de las relaciones que establecemos para estudiar, para vincularnos emocionalmente, para hacer negocios, para conocer a alguien, etc., ¿no? Entonces, no es menor esto de dónde queda el cuerpo en el proceso de aprendizaje, que después lo vamos también a trabajar. Cambia la noción de tiempo y espacio, ¿no?
Hoy yo estoy presente de alguna manera, y ustedes también, en otros países. Estamos acá hablando desde Argentina, o sea, no tenemos que transitar ningún espacio físico para poder hablar y compartir, ¿no? Y no tenemos que esperar un tiempo para que yo llegue a República Dominicana y organicemos todo. Esto se hace en forma automática casi y rápida, ¿no? Entonces hay ese cambio en el tiempo y el espacio, es otro de los elementos centrales de la dinámica de lo digital, pero trae además aparejado una cuestión difícil de manejar con los niños y niñas, que tiene que ver, entre otras cosas, con inmediatez, ¿no? El manejo de las aplicaciones, de los celulares y demás, genera una satisfacción inmediata, un acceso inmediato a todas las necesidades. Si quiero buscar diversión, si quiero buscar información, si quiero buscar algo vinculado con el placer y demás, es cuestión de un tic y de un clic y aparece, no tengo que esperar tiempo, ¿no? Cuando en la vida real los procesos requieren de tiempo, de espacio, de espera, y en esa diferencia entre lo virtual y lo real, por decirlo de alguna manera, aparecen en niños, niñas y adolescentes, empiezan a aparecer los fenómenos vinculados con la ansiedad, con la depresión, con la impulsividad, con el bajo nivel el bajo umbral de frustración, ¿no? Ya que en la tableta o en el celular todo es inmediato y a medida y en función de mis deseos, y en la realidad no. Entonces la adaptación a esa realidad, que me plantea un montón de escollos, es mucho más difícil y más compleja, ¿no? La simultaneidad, las formas de aburrirse, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos nos aburríamos porque no había nada para hacer. Hoy el aburrimiento tiene que ver con que hay una sobresaturación de cosas para hacer y uno tampoco encuentra que nada de eso lo convoca, ¿no? Y cómo procesar nosotros adultos la tolerancia al aburrimiento de nuestros niños, ¿no? Porque el aburrimiento en última instancia es un proceso que en algún momento genera algo de creatividad, alguna cosa, ¿no? Y el acceso a lo ilimitado que plantean las pantallas y demás. Entonces, estas son algunas de las cuestiones, de los cambios que aparecen en nuestra forma de relacionar, de nuestra percepción, disculpe, a nuestra percepción del mundo, nuestra relación con la realidad, ¿no? Y que impacta, insisto, en la emocionalidad de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, hay un trabajo que se llama La Generación Ansiosa, que yo les sugiero que se consigue en forma virtual, se los puedo alcanzar, que hace un poco un análisis de esto, como hay toda una generación, la generación Z, nacida en 1995, que a partir de el acceso masivo a los celulares de esta generación empieza a mostrar en un determinado momento, a partir de 2010, un aumento significativo de las situaciones de ansiedad, de depresión, y de prácticas vinculadas con el suicidio y las autolesiones, ¿no? No lo voy a desarrollar acá porque es bastante largo, pero digo, es muy interesante ese trabajo para ver el impacto que va generando el acceso a la tecnología, en particular en una generación que es la que transitó, ¿no? Esta novedad, digamos, ¿no? Bueno, en la vida cotidiana cambia la forma de jugar, cambia la forma de comunicarse, cambia la forma de trabajar, cambia la forma de organizar de las dinámicas de lo familiar, ¿no? Que hasta no hace mucho se organizaba muchas veces en función de la televisión. Y hoy, al tener cada uno su dispositivo electrónico, una familia puede estar junta en una casa sin verse la cara durante mucho tiempo, porque cada uno está en su cuarto o en su espacio con su dispositivo, e incluso hasta pueden comunicarse a través de los dispositivos sin hablar, llega el caso, por semanas, ¿no?
cambian la forma de estudiar, ¿no? Y todos estos cambios no necesariamente quiere decir que sean malos, ¿no? El uso del celular no necesariamente quiere, usar mucho un celular no necesariamente quiere decir que una persona es adicta al celular. Quiere decir que el celular pasó a ser un elemento central en la comunicación de los adolescentes y que entonces hay un uso habitual del celular como una forma nueva de comunicación masivamente aceptada. Lo que sí hay que tener son las herramientas para detectar cuándo ese uso se empieza a volver problemático. Y hay algo que yo resalté acá, que un cambio radical en la forma de transitar la experiencia de lo real, ¿no? La mayoría de los autores señalan como el punto de quiebre. Dice, bueno, el infante humano necesita para su desarrollo emocional, psíquico, físico y social de la experiencia real con otros, ¿no? Que ahora vamos a verlo y demás. Y en esa experiencia con otros se van construyendo todas las matrices de relación y todas las herramientas necesarias para que este sujeto se integre adecuadamente a la sociedad y tenga todas las herramientas, los códigos y las habilidades necesarias para relacionarse con un otro real. Ese proceso se hace en contextos presenciales con un otro real. Si ese proceso, dice la mayoría de los autores, está obturado o está reducido porque empieza a estar mediatizado por la pantalla, hay una serie de habilidades emocionales, físicas, sociales, etcétera, culturales, que no se van a desarrollar. Entonces empieza a aparecer fenómenos que tienen que ver con la ruptura, la fragmentación del lazo social y todas las problemáticas emocionales y psicológicas y psiquiátricas asociadas a ese tipo de rupturas, ¿no? Entonces, de alguna manera, dicen estos autores, el uso de la tecnología en niños, niñas y adolescentes tiene como riesgo esta posibilidad de obturar determinados procesos socioemocionales que son necesarios para la construcción de subjetividad, para una psiquis saludable y para una relación saludable con el mundo, ¿no? Yo acá hice, esto lo traje de otro seminario que di, una clase que di ayer a la mañana con alumnos de comunidades terapéuticas, ¿no? Un poco la evolución, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes se acordará, o algunos, algunas, de cómo era el primer celular, que era un armatoste grandote que tenía solamente gente con muchos recursos y que era poco práctico. Era la felicidad de tener un celular que uno llevaba consigo, pero había que llevar todo un aparato para cargarlo, duraba poco. Bueno, en muy pocos años se pasa de ese aparato, que acá se le decía ladrillo, a un smartphone que permite gestionar todos los aspectos de tu vida, ¿no? Y en ese cambio, si uno hace la historia de los cambios que se fueron introduciendo en los celulares, hace una historia de los cambios que se fue generando en la infancia de los últimos 20 años, en el modo de ser niño, niña o adolescente en los últimos 20, 25 años. Yo cuando trabajo con los chicos les muestro siempre los antepasados del celular, ¿no? El bisabuelo y el abuelo, que son estos teléfonos que alguno de ustedes habrá utilizado o habrá visto en algún momento y que hoy están arrumbados por ahí o en algún museo, ¿no? Y bueno, y lo que pasó, que ya lo charlamos, no lo voy a repetir, pero cuando el celular se instala como parte de la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes. Ahí se dan los cambios significativos y donde tenemos que poner la mirada. Insisto, fuera de todo prejuicio, sino, por decirlo de alguna manera, una mirada crítica sobre, bueno, qué es lo que está pasando y cuáles son los problemas que surgen. Eric Sadin tiene varios libros. Uno es La sociedad aumentada.
La era del individuo tirano. Tiene varios libros, para el que le interese, es un autor interesante para el tema de tecnología. Generalmente todos estos autores son bastante catastrofistas o tienen una mirada complicada en relación al futuro de la humanidad, ¿no? Y del impacto de la tecnología. Eric Sadin habla de la pantallización de la existencia, es decir, de cómo las pantallas empiezan cada vez con más fuerza a mediatizar la existencia de las personas, ¿no? Cómo se sacralizan las redes sociales y cómo esto puede llevar o lleva a un estado de creciente aislamiento, ¿no? Esto que hablamos al principio, cómo la construcción de lazos sociales se deteriora en función de una mayor utilización de la tecnología y de las pantallas para relacionarme. Es como suplantar la relación cara a cara por la relación a través de la pantalla, ¿no? UNICEF Uruguay habla hacen todo un trabajo de cómo impacta el uso, el pasar mucho tiempo por parte de niños y adolescentes frente a las pantallas, ¿no? Bueno, ¿qué dicen? Se inhiben habilidades sociales, ¿no? Esto que también veníamos charlando. La lectura de gestos. Esto es muy interesante, porque yo cuando lo trabajé y lo leí, me pareció... de esto habla también este texto que les dije de la generación ansiosa, ¿no? Habla de la sintonización y la sincronización. Y dice que parte del desarrollo de los bebés humanos tienen que ver con la lectura, con sincronizar los gestos propios con los gestos del adulto con el que voy interactuando, ¿no? Y cómo adaptar mis gestos, mi sonrisa, mi movimiento de mis manitos y demás cuando soy bebé, a los gestos que el otro me da. Y en ese proceso de sintonizar, por ahí yo soy sociólogo, no lo puedo explicar bien, se da también un proceso de sincronización, de cómo voy aprendiendo los tiempos que yo tengo que poner en juego para relacionarme con el otro. En qué tiempo escuchar, cómo esperar mi momento para intervenir, cómo intervenir y dar lugar a que el otro me responda. Todo ese proceso de sincronización y sintonización que es fundamental para el desarrollo de todas las habilidades vinculares y emocionales en la primera infancia, ¿no? Es uno de los procesos que se ve deteriorado por el uso de tecnología cuando a un bebé, sí, bebé de 6 meses, un año, le ponen una pantalla y lo tienen frente a la pantalla para que se entretenga y uno pueda hacer otras cosas, ¿no? Y esto tiene que ver con la dificultad en el desarrollo de la empatía, digamos, si yo pierdo el contacto con el otro, pierdo la capacidad de ponerme en lugar del otro y de incluir la mirada del otro como parte. Ya está, faltan 10 minutos, ¿no? Bueno, vamos a ir. Entonces, bueno, para ir cerrando más o menos. En este libro, en este texto que, insisto, que para mí es importante, de la generación ansiosa, el autor habla de dos tipos de infancia basada en el juego, y recalca lo importante, ¿no? De que los niños y los adolescentes tengan espacios de juego no supervisados y con algún nivel de riesgo, porque en esos espacios de juego se van a aprender, y en esa interacción que se establece sin la supervisión cuidadora de los adultos, los chicos y las chicas van aprendiendo los códigos de relación, los criterios de cuidado, la forma de gestionar los conflictos, la forma de gestionar los riesgos, ¿no? Que son aprendizajes necesarios y fundamentales para la vida cotidiana, la vida social, ¿no? Entonces, él dice, desde la aparición del smartphone, y particularmente a partir de que se instala masivamente el smartphone, aparece una infancia basada en el celular.
sea, una infancia que se socializa a través de la relación con la pantalla y con la tecnología, ¿no? Y yo siempre pongo en las clases esta idea. ¿Cuál es la diferencia entre un sonajero y un smartphone? ¿Qué le pasa a un bebé si yo en lugar de darle un sonajero le doy un celular? Bueno, si yo le doy un celular, esto lo da para charlarlo, se arman conversaciones muy interesantes. Si yo le doy un celular, este chiquito va a tener una posición pasiva frente a una cantidad enorme de estímulos que no puede manejar y que no puede procesar, porque su cerebro no está capacitado para procesar semejante nivel de información y de estímulos, ¿m? Que están diseñados no en función de las necesidades y de la etapa vital de un niño, sino en función de generar, de capturar la atención. Esta idea de capturar la atención es otro de los elementos centrales de todo el diseño de la tecnología. Las tecnologías están diseñadas para capturar la atención por el mayor tiempo posible de las personas, ¿no? Bueno, un bebé frente a esto lo que va a tener es un bombardeo monumental de información y de estímulos que no tiene capacidad de procesar, ¿no? La diferencia con el sonajero es que si uno leyó a Piaget o a Pierre Bourdieu en un punto, ¿qué dice Piaget? Los niños desarrollan toda la estructura simbólica para incorporar los recursos necesarios para relacionarse con el mundo a través del contacto, del tacto, de la relación directa con el objeto. Digo, pongo el sonajero como un... Entonces, cuando uno juega con un sonajero, desarrolla habilidades psicológicas, motrices, emocionales, conductuales, ¿no? Y va haciendo todo un aprendizaje en esa dinámica que va incluyendo a otros, ¿no? Bueno, con un celular, todo ese proceso de aprendizaje y de apropiación del mundo y de construcción de las matrices simbólicas necesarias para sostener mi relación con el mundo, se ve obturado de alguna manera, ¿no? Muy fuertemente. Entonces, este pasaje de la infancia basada en el juego a la infancia basada en el smartphone, me parece que debería ser uno de los elementos o de los temas de estudio al que todos nos deberíamos abocar para entender cómo es ese pasaje y para entender cómo desarrollar herramientas para no perder toda la dimensión relacional, real, concreta y presencial, que es en última instancia la generación de condiciones de prevención para trabajar en esto, ¿no? Anteayer discutíamos, bueno, cómo tengo un hijo que se pasa horas enteras jugando juegos y ha perdido vínculo con la familia. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, en general lo que hay que hacer es que hay que ver cómo se recupera la presencia de la familia en la vida de este pibe, cómo se reordenan y se reconstruyen los vínculos que se fueron deteriorando y visibilizando a partir de la pantalla. Ténganlo como una idea, es más compleja la discusión, pero esto es lo que conversábamos ayer, ¿no? Entonces, bueno, con esto voy a ir terminando, así podemos charlar. En este libro que les menciono, habla de un momento, este pasaje de la infancia basada en el juego a la infancia basada en el celular, se da en un momento que se conjugan como 3 o 4 elementos. Primero, el despliegue de la Internet de banda ancha de alta velocidad, ¿no? Ustedes se acuerdan que antes uno para conectarse a Internet se conectaba a través del teléfono, había un ruidito muy particular y había que esperar que se conecte, a veces se conectaba, a veces no, y entonces uno no podía pasar mucho tiempo y no podía moverse de su casa porque tenía que estar conectado a un teléfono de línea. Bueno, aparece la banda ancha y genera la posibilidad de tener conexión 24 horas de alta velocidad sin estar conectado a nada físico, ¿no? Ese es un primer elemento. La llegada del iPhone y todo lo que se abre a partir del iPhone y de los smartphones en general,
y la época de las redes sociales hiperviralizadas, ¿no? Y especialmente cuando aparece el botón de me gusta y el botón de compartir, ¿no? Y después el momento en que Facebook compra Instagram, el celular empieza a tener una cámara frontal para sacarte selfies, y entonces ahí se da todo un proceso de uso masivo de Instagram para subir las fotos. Entonces, vean, esto también es un proceso para estudiar. Vean todo ese caminito que se va recorriendo, ¿no? Y cómo Instagram se vuelve el gran escenario del mundo donde uno, a través de estas herramientas tecnológicas que se van desarrollando en forma complementaria, aparece como el lugar donde visibilizar todo y donde construir también las condiciones de aceptación, de pertenencia, ¿no? Todo esto lo que tenemos que ver cuando pensamos en términos de prevención de los usos problemáticos de la tecnología, que hay un diferencial con todo lo que conocemos hasta ahora, que es el siguiente. La sustancia que uno consume no me convoca. Yo voy y en determinadas condiciones hago un determinado uso de esa sustancia, para plantearlo muy sintéticamente. En la tecnología tiene la capacidad no solo de convocarme, sino de saber de mí todos los puntos de vulnerabilidad, la capacidad de predecir cómo pienso, cómo siento, cómo elijo, cómo decido, cómo me enfermo, cómo no me enfermo, cuáles son mis puntos débiles o no, de saberlo cada vez con mayor precisión y de usar ese saber y ese conocimiento para modelar mi conducta y mis deseos y mis gustos, ¿no? Y esto responde a un modelo de negocios, digamos, que requiere de algoritmos que tengan la altísima capacidad de predecir conductas para modelarlas, para lo cual requieren que yo esté la mayor cantidad del tiempo posible conectado a las redes sociales, porque de esa manera genero la cantidad masiva de datos que se necesitan, primero para monetizarlos y hacerlos plata, de dinero, ganancias, y después para garantizar esta capacidad de predecir mi conducta y modelarla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la adicción a la tecnología, estamos hablando de esa dinámica. No estamos frente a una sustancia inerte que yo decido usarla o no, sino que estamos frente a una estructura de negocios que tiene una serie de herramientas, que son los algoritmos, que tienen la capacidad de convocarme en función de mis vulnerabilidades. Entonces, de todo lo que estamos acá, podemos ponernos a jugar con el celular en una casa de apuestas. Este es un experimento que yo he propuesto, pero es difícil hacerlo. Y al cabo de un tiempo es muy probable que la mayoría sigamos con nuestra vida, pero hay algunos o algunas que se queden pegados con las apuestas, porque los algoritmos van a detectar sus vulnerabilidades y van a empezar a trabajar para convocarlos con información permanente, con oferta, para que uno se quede jugando, ¿no? Entonces, este es el punto crítico o el diferencial, o uno de los primeros diferenciales que para mí son necesarios tener en cuenta, porque marcan que la problemática de los usos problemáticos de tecnología tienen diferencias cualitativas importantes con todo lo que conocimos hasta ahora. Y cierro con esta idea. ¿Cómo trabajar? Bueno, hay que recuperar y fortalecer, obviamente, el lugar de los contextos familiares y comunitarios para garantizar que los procesos de relación real, que los chicos sigan jugando al fútbol, a lo que sea, que se encuentren, que el vínculo real con otros siga siendo parte central de la vida y la socialización de los chicos y las chicas, y de nosotros también, y recuperar además la noción de la niñez y la adolescencia como una categoría social
como una condición de ciudadanía y como una población que tiene que ser protegida por leyes. Porque esto es lo que hace desaparecer la tecnología, lo que yo decía al principio. Un niño o una niña deja de ser un niño o una niña y empieza a ser un usuario. Y cuando se transforma en un usuario empieza a recibir información, convocatorias y demás que están destinadas al mundo adulto. Porque a la tecnología no le importa proteger los derechos de los niños, a las empresas, cuidar a los niños, sino lo que le interesa es garantizar que cada vez más gente esté conectada con las redes. Si esa gente son niños y niñas, y si esto le complica la existencia y le trae problemas de salud mental, es un problema que como empresa no importa. Yo tengo, mis algoritmos tienen que garantizar la rentabilidad. Y en función de la rentabilidad, todo lo demás no importa. Esa es una lógica que también tenemos que incluir a la hora de pensar en términos preventivos y a la hora de pensar en términos de políticas públicas. Frente a esto, esta es una batalla, por decir de alguna manera, que tiene que dar el Estado. El Estado tiene que tener la capacidad de regular las formas en que las empresas manejan la tecnología en relación con la población. Y ahí se da, bueno, un mundo de poder y de negocios y demás que muchas veces nos excede y que lamentablemente yo creo que los estados no sé si están dispuestos a dar esa batalla y si tienen las herramientas y la fuerza y el poder necesario, ¿no? Bueno, eh, yo terminaría acá. Esto es apenas una mirada hacia vuelo de pájaro. Terminaría acá y conversamos un poquito si tienen preguntas, si están de acuerdo o no. Gracias, Fabián. Gracias por traer este tema de tanta actualidad y que nos ha dejado reflexionando, de tantas informaciones que nos comparte. Así como tú dices, ya a partir de ahora, o sea, la tecnología vino para quedarse y tenemos que los profesionales de la salud, ¿verdad?, seguir haciendo investigaciones y todos los profesionales de cómo está afectando la salud mental y cuáles alternativas tenemos como profesionales, como instituciones de la salud mental, como familia, para poder lidiar con esta realidad, para que la tecnología, ¿verdad?, tenga el menor efecto posible en la salud mental y al contrario sea de beneficio como es realmente de beneficio en gran manera. Mira cómo estamos aquí ahora. Pero el mal uso, el mal manejo, pues puede producir, bueno, ya esos temas que tú estabas bien comentando, que no voy a repetir, pero que podamos seguir acá reflexionando. Le damos las gracias a todas las personas que se han conectado después que eh, el doctor Fabián, pues estuvo haciendo esta interesante reflexión y que la hacemos esta actividad. Le damos las gracias también a la Fundación Ailén, que es en sinergia con la Fundación Ailén de Argentina, que estamos haciendo esta actividad, de la cual del programa ambulatorio, nuestro facilitador Fabián es el director. Así que dejamos los micrófonos abiertos, también dejamos el chat para que podamos conversar, aprovechar esta oportunidad de tener a Fabián, como él decía, sin tener que llegar hasta aquí, todo el tema del viaje, y poder estar con nosotros con estas importantes reflexiones que él está trabajando en su tesis doctoral. Vamos a agradecer que, ¿verdad?, si lo tomamos algunas notas, pero esa bibliografía, porque después pues podamos nosotros también tenerla y poder ser fuente de reflexión. Una consulta, Fabián, desde la red del desafío que representan los algoritmos. Se puede compartir alternativas para las familias, para las escuelas, herramientas, personas que están acá, que son familias, que son parte de la escuela o que las personas que van a ver luego esta grabación.
Sí, a ver, Sí, entendí, herramientas para cómo las familias pueden manejar estas situaciones. exacto. Mira, yo digo, bueno, el mundo de la tecnología nos plantea problemas nuevos, ¿no? No es lo mismo, para simplificar, la adicción al celular o la adicción a la ludopatía online que el consumo de cocaína. Tiene puntos de común y punto diferencial. El punto en común es que siempre el rol de la familia, siempre la capacidad que tiene una familia para contener y acompañar a sus miembros y particularmente a sus niños y niñas, es fundamental. Entonces, digamos, el gran elemento preventivo en todo esto es el vínculo, ¿no? Y el contacto y la comunicación. Yo digo esto también porque yo tengo un hijo de 8 años que también venimos trabajando sobre esto, porque cómo poner límites, de qué manera usar la tecnología de una forma que no sea nociva, de cómo permitir que haga un aprendizaje y que use cosas que inevitablemente va a tener que usar, pero que lo haga de una forma regulada, y cómo gestionar los conflictos que surgen a partir de esto, ¿no? Entonces, hay un punto que nosotros con la mamá tenemos que aprender a mirar lo que le está mirando, a jugar lo que le está jugando, a saber cómo supervisar, porque yo pienso, y lo pienso también en relación a lo que venimos trabajando en distintas áreas, ¿no? Una cosa es que yo le dé a mi hijo el celular para que se entretenga y no me moleste, porque yo tengo que hacer cosas importantes, ¿no? Porque entonces ahí yo utilizo la tecnología en función de mis necesidades y mi hijo, mi hija o mi nieto, mi sobrino, queda como una cosa ahí que quiero que no me moleste. A veces pasa, uno tiene que trabajar, bueno, los chicos, pero digo, es distinto si uno se plantea el uso de la tecnología acompañado con una supervisión y con un sentido. Y además, si nos tomamos el trabajo nosotros de generar, bueno, no mires 24 horas el celular, no mires toda la tarde el celular. Bueno, ¿qué me propones? Diría mi hijo o el hijo de cualquiera, para que yo no esté colgado. Bueno, yo en ese punto tengo que también dedicar mi tiempo, mis ganas, a generar algún espacio de encuentro con mi hijo, con mi hija, con mi nieto, con mi nieta, lo que sea, por fuera de la tecnología y también garantizarle y ofrecerle experiencias distintas. Porque si no, los chicos no tienen, yo le digo, no use la tecnología. Bueno, ¿a cambio de qué? Y yo no me comprometo y no le ofrezco nada y no lo acompaño y no estoy con él y no construimos algo distinto, ¿no? Entonces, me parece que siempre la herramienta tiene que ver con eso, para prevenir adicciones, conductas de riesgo, problemas de salud mental, diría, es una herramienta multipropósito. El vínculo, el afecto, el contacto, el cariño, la preocupación, la empatía, ¿no? El cuidado. Yo creo que si podemos garantizar eso, tanto en una familia, en la escuela, como actitud, como programa frente a la tecnología y en las comunidades, bueno, tendremos ahí un dique de contención que nos va a permitir afrontar y prevenir problemáticas que si no se van a volver bien complicadas, ¿no? Sí, sí. Juan Radamés tenía el micrófono, bueno, abierto. Yo quería hacer algún comentario sobre tantas Bueno, cosas, ¿verdad? yo justamente esta parte, que la pregunta interesante que acaba de responder Fabián. Es decir, primero lo que tenemos hoy es el empresariado en los gobiernos. O sea, es gente que está justamente vinculada al mundo de los negocios, al que está gobernando el mundo. Y eso es una realidad que sabemos que en aquellos lugares donde
donde no hay un empresario gobernando, hay un político vinculado al mundo empresarial gobernando. Y donde hay un político que tiene ideas diferentes, se la ponen difícil porque entonces hablamos del tema del derecho a la información, el derecho a la libre expresión del pensamiento. Utilizamos estos argumentos manipulados para decirnos que no podemos tener ese tipo de controles, ¿no? Que tenemos que permitir que haya una libertad de empresa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ante esa realidad, me parece que la reflexión final que Fabián nos comparte es un primer paso que tenemos que empezar a dar. Porque, como él señalaba, cuando tenemos a un niño o a un pequeño que con un celular en la mano no tengo que estar pendiente de él porque está entretenido allí, pues esa es una herramienta fabulosa para mí, que estoy tratando de hacer otra cosa. Y a veces no estoy haciendo otra cosa, a veces simplemente para que no me moleste le doy el celular, le doy la tablet, le doy el acceso a esta fuente de comunicación o de información, ¿no? Yo siento que es fundamental que nosotros seamos conscientes de la importancia que tiene la educación familiar, la educación comunitaria, la presencia de los adultos, las adultas, conscientes de su rol en este proceso de formación de los más jóvenes. Si nosotros seguimos dejando a la tecnología, al celular, a la tablet, ya no se puede hablar de la televisión porque ya no vemos televisión, ya es el teléfono que tenemos en la mano. Si le seguimos dejando a esa población la educación de nuestros hijos, no veremos buenos resultados al final. El segundo paso sería empezar a construir una sociedad crítica ante nuestros dirigentes para exigirle que ellos llegan ahí por nuestros votos, porque nosotros los elegimos, para exigirle que tengan un nivel de responsabilidad mayor con esto. Es una tarea de mucho más tiempo. Pero lo primero es lo que a mi juicio, lo que acaba de exponer Fabián como respuesta. O sea, hacer nuestro trabajo primero. Y eso implica, obviamente, darnos cuenta de que no es inocua el celular que tiene mi hijo en la mano, que esta parte uno lo oye hablar del tema de los algoritmos, del tema de ubicar cuáles son las debilidades que tiene ese ser humano a partir de la cantidad de información que le damos diariamente, está para ser usado en una estrategia de negocio, no está para educar. Como decía Fabián, al empresario dueño no le interesa en lo mínimo, lo acaba de decir de manera muy clara, no es un niño, es un adolescente, no es un adulto, es un consumidor que tengo ahí. Y eso es lo que me interesa, que sea un consumidor y que produzca dinero para mí. Creo que es una lógica muy clara que nos plantea Fabián. Me parece que tenemos que empezar a asumir con mayor conciencia el rol de la familia, de la comunidad, de la educación en este proceso de adaptar la tecnología a lo mejor del ser humano y no a lo peor, que es lo que intenta hacer el negocio. Ese es mi comentario. Así es, a lo mejor de la tecnología, porque tiene mucho bueno, ¿verdad? Pero como se ha hablado, o el manejo inadecuado y sobre todo en la adolescencia, todos los riesgos. Tantas cosas que Fabián dijo, una que me llamó mucho la atención y que es así como la intimidad de las personas pues se ha perdido porque esos algoritmos, cualquier cosa ya de una vez te ubican y ya tú consumes lo que ellos quieren, pues ellos detectan qué es lo que tú quieres o que tus necesidades o tus gustos y ya tu vida privada se va haciendo cada vez más pública. Y todo el mundo tiene en las redes sociales por derecho de insultar, o se da el derecho de insultar. Es otro tema ya para los adultos también. Todo el tema de bullying que se da también a través de las redes sociales, son muchas maneras. Aquí otra persona nos dice que sí, que hay que volver a eso, a compartir más tiempo con los hijos e hijas.
y te da muchas gracias por compartir esos conocimientos. Una Bueno, compañera dice, muchas gracias Fabián por los importantes informaciones. Seguimos apostando a rescatar la diversión fuera de las pantallas y a un uso saludable de las redes, valorando la importancia de saber utilizar los medios tecnológicos en beneficio de todos y todas, entendiendo que un uso prolongado afecta pues, la conducta, afecta la salud mental de los niños y niñas. Así que muchas gracias por todas esas informaciones que nos ha puesto sobre la mesa. Es un tema que vamos a tener que seguir trabajando. No podemos estar de espalda a esta realidad, a este entorno, como tú llamas. exactamente. Fabián, que está ese autor, estamos en este entorno y nosotros tenemos que movernos también y ver cómo nosotros podemos influir de una manera positiva. Hay Muchas una, gracias. perdón, ¿no? ¿Sí? Mientras vos hablabas, las adicciones, por llamarlo de alguna manera, responden a ciertos momentos históricos, ¿no? Las adicciones a sustancias responden a un contexto, después los psicofármacos, el uso de tranquilizantes aparecen en determinado momento de la historia de la humanidad, la industrialización, todo el impacto sobre las personas y demás. Este, y yo pensé, en la sociedad de consumo aparecen las conductas, ¿no? Uno empieza, digamos, comer, comprar, tener sexo, tener intimidad, empieza a volverse o a tener el riesgo de volverse algo compulsivo. O sea, la adicción a las compras, la adicción al dinero, la adicción al sexo, a la pornografía, a todas actitudes de la vida cotidiana. Se pueden volver un problema. Yo el otro día, mientras hacía un PowerPoint, caí en la cuenta y decía, bueno, jugar es la única actividad humana, diferenciándolo de apostar, ¿no? Porque ahí las empresas de apuestas mezclan jugar con apostar como si fuera lo mismo. Jugar es la única actividad humana que en la modernidad, en la posmodernidad, no se ha vuelto una adicción. Digamos, no hay ningún niño adicto a jugar. Entonces, recuperar se me abrió así una idea, es sencilla, pero recuperar la capacidad de jugar, ¿no? En los chicos, pero de nosotros mismos, jugar con nuestros pibes, es una actitud absolutamente saludable, educativa, contenedora, preventiva y terapéutica, ¿no? Yo lo pensaba también en términos de los pacientes que nosotros atendemos, ¿no? Recuperar la capacidad de jugar, de divertirse, de pasarla bien, es una forma de fortalecer o de sanar, si es necesario, los vínculos, ¿no? Y es la única, por lo menos hasta ahora, actividad humana que no se ha vuelto una adicción, ¿no? Comer se puede volver una adicción. Comprar se puede volver una adicción, pero jugar no. Los chicos no se vuelven adictos al juego. Pueden jugar un montón y cuanto más juegan, más Mejor. saludables están y más felices están, ¿no? Entonces me parece que tenemos una pauta y una herramienta de recuperar esta posibilidad, es interesante, es interesante. Bueno, Excelente manera de cerrar sí, esa alternativa. Excelente. es eso, Y, es eso, es eso. eh, Juan Radamés, si quieres despedirnos en esta actividad y despedir agradeciendo grandemente a Fabián. Bueno, yo creo que igual que el viernes pasado, hemos tenido ese privilegio de compartir con Fabián sus experiencias, sus formaciones en este tema. Y como ya ha señalado, o sea, hay muchos desafíos por delante, pero no basta con decirlo, o sea, incluso yo lo oigo hablar y me río porque una cosa tan sencilla como jugar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los más pequeños,
puede ser una herramienta muy potente a la hora de esos vínculos que la tecnología nos está quitando. O sea, fíjese cómo la respuesta tan sencilla de volver a esos vínculos primarios que teníamos antes, de jugar con nuestros hijos, de jugar con los más pequeños, puede convertirse en una herramienta valiosa para este proceso. Gracias a todos los amigos que se han conectado y que han estado, especialmente los que están hasta el final, con esta actividad, primera actividad del 51 aniversario de Casa Abierta. Y nada, Fabián, te molestaremos otro día porque ya te hemos ubicado y te tenemos ya Cuando quieras, actualizado. cuando Muchas quieras, gracias. es Muchas un gracias. placer, es un placer. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y a todas, ¿eh? Gracias a ti, Fabi. Adiós. Adiós.